Desafío para nuestra fe. Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 5. El desafío para nuestra fe. Primera de Samuel. El desafío para nuestra fe. Primera de Samuel, capítulo 1, versos del 1 en adelante. Dice la Biblia: Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, diga conmigo, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén y amén. Este pasaje habla acerca de cómo Dios le da un hijo a una mujer. Quizás todos lo conocemos, quizás en alguna oportunidad lo habíamos leído. Ese hijo llegó a ser Samuel, el hombre que ungió al primer rey de Israel, el hombre que ungió a David como rey de Israel, un hombre usado por Dios. Pero puntualmente en este pasaje yo quiero que nos centremos en una persona que es muy importante a lo largo de esa historia, y es Ana. Ana, acabamos de leer, no tenía hijos. No se le había concedido el tener hijos. Ella los anhelaba. Ana era una buena creyente. Leíamos en la escritura que todos los años iban a Silo a ofrecer sacrificio a Dios. Ella era una mujer devota, una mujer creyente, una mujer temerosa de Dios, una mujer que asistía regularmente a la iglesia, una mujer sometida a su esposo, una buena cristiana, podríamos decir, en los días de hoy. Pero algo le faltaba, algo aquejaba su corazón, algo necesitaba ella. Ella no se sentía bien del todo, a pesar de que era una buena creyente, a pesar de que tenía un excelente esposo, a pesar de que iba con regularidad a la iglesia. Ella sentía como un vacío. Ella sentía que algo le hacía falta. ¿Saben qué? A pesar de que ella era una buena cristiana, como todos los que estamos en este lugar, en su vida había algo fuera del orden divino. En su vida había algo que no estaba bien. La esterilidad es una maldición. Ella estaba bajo esa maldición, a pesar de ser una buena creyente. ¿Qué nos desea enseñar Dios allí? Quizás nosotros llevamos unos buenos años en el evangelio. Quizás llevamos unos buenos años en el liderazgo. Quizás somos muy buenos creyentes. Amamos a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? Es nuestro caso, lo amamos. Pero tal vez hay algo fuera de orden. Hay algo que no se acomoda con lo que dice la Biblia. Hay algo en nuestra vida que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. La esterilidad no era el plan que Dios tenía para ella. Pero en su vida estaba esa parte desordenada. Iglesia, líderes,
Quizás llevamos años acomodándonos a una situación. Quizás llevamos años acomodándonos a una enfermedad crónica. O llevamos años acomodándonos a una maldición generacional. En la salud, en las finanzas. Quizás llevamos años con problemas de crecimiento en el ministerio, a pesar de que como Ana somos buenos cristianos, buenos creyentes, vamos a la iglesia. ¿Qué estaba entonces fuera de orden en la vida de Ana? ¿Qué es eso que quizás está fuera de orden en medio del liderazgo para que tengamos como ese vacío? Como eso que dicen por ahí, falta el centavo para el peso, como que todo sería perfecto si esto. La vida de Ana era así, todo sería perfecto si tuviera un hijo. ¿Qué es lo que falta en tu vida? Quizás es que venga esa respuesta ministerial. Quizás es que venga esa respuesta en las finanzas. Quizás es algo que está atacando tu familia. ¿Qué es eso que falta? Ante eso, ¿qué se puede hacer? Ante eso, ¿qué hizo Ana en este pasaje bíblico? Recuerde que el tema lleva por título el desafío para nuestra fe. Ana, ¿qué hizo? Ana no se acomodó. Póngase a pensar en esto. Todos los años, toda la familia se iba para adorar a Dios. No era simplemente una reunión, era toda una excursión. Era todo un viaje, era todo un acontecimiento, ir a adorar. Y todos los años esta mujer iba, y mientras la otra esposa llevaba todo su jardín, todos sus niños, ella iba solita. Todos los años esa carga aquejando su corazón. Todos los años viendo cómo sus metas no se cumplían. Todos los años viendo cómo otros alcanzaban sus sueños, pero ella no. Hasta que llegó un día donde ella hizo un alto en el camino y no se quejó. Ese año fue diferente. Ese año no buscó despertar lástima. Ese año no quiso tampoco ignorar la situación. Ella ese año logró comprender. Diga conmigo, comprender. Dígalo fuerte, comprender el desafío para su fe. Ella entendió. Fue como si llegara una revelación después de muchos años y pudo entender qué era lo que debía hacer. ¿Cuál era la respuesta de parte de Dios ante eso que a ella le faltaba, ante eso que a ella le dolía, le aquejaba? Miraba a sus consiervos, cómo crecían y ella no. Miraba las finanzas de sus vecinos, cómo avanzaban y ella no. Ese año ella entendió lo que le hacía falta para ver cómo se realizaban sus sueños, para ver el desafío. Ella comprendió el desafío para su fe. Quiero pedirle que por favor lea el verso 6 y 7. Vamos al mismo libro de Primera de Samuel, versos 6 y 7. Dice: y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lo primero que quiero compartir en esta noche: momentos de aflicción, sin esperanza y sin respuesta. Momentos de aflicción, sin esperanza y sin respuesta. Hay momentos donde solamente la intervención divina puede traer alivio a nuestros corazones. Hay momentos donde si Dios no obra, definitivamente nuestras fuerzas serán insuficientes. Ana estaba pasando por un momento de esos. Dice la Biblia que todos los años esta mujer la humillaba, la maltrataba, la irritaba, la ofendía. Ana estaba pasando por un momento de aflicción. ¿Cuántos han pasado momentos de aflicción? Gracias por la sinceridad.
esos momentos tienen algo para enseñarnos. Esos momentos tienen para enseñarnos que debemos confrontarnos con la vergüenza. Para Ana, y más en esa época, no tener hijos era una causa de vergüenza. Ella vivía avergonzada hasta que en ese momento ella confrontó aquello que le avergonzaba. En ese momento de dolor, en ese momento de sin esperanza, ella confrontó su vergüenza, confrontó la frustración, confrontó la insatisfacción que tenía. Pero ¿cómo lo confrontó? En ese momento de aflicción, lo confrontó en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos, como líderes, como iglesia, aprender a mirar al cielo antes que alrededor. Si hay algo que está fuera de orden en tu vida, eso que te está afligiendo tiene que llevarnos a poner nuestra mirada en Dios. ¿Qué pasó con Ana? Ana derramó su corazón. Ana oraba en el templo. Ana abrió el corazón y dijo: ya esto no puede seguir así. Hasta aquí llegó mi vergüenza, hasta aquí llegó mi esterilidad, hasta aquí llegó mi estancamiento, hasta aquí llegó mi pobreza. Ella confrontó su vergüenza, confrontó aquello que le afligía, pero no lo confrontó en fuerza de hombres, sino que lo confrontó en la presencia de Dios, en la iglesia. Llegó un día y empezó a orar, a derramar su corazón. Entendió que antes que mirar alrededor, el desafío de su fe, el desafío para su fe era poner su mirada en Dios. Ese es el primer reto. El primer reto para nuestra fe es poner la mirada en Dios. ¿Saben? En estos tiempos sí que hemos tenido que aplicar esto, porque hay cosas que son más grandes que nuestras fuerzas. Hay cosas que son más grandes que nuestra capacidad. Hay cosas que se nos salen a veces de las manos, pero nunca se saldrán de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia lo estaba cantando hace un rato. Todo está bajo control. Tú tienes el control. Todo está bajo control. Pero ¿saben? Aprender a entender eso no es fácil. Aprender a no mirar cómo me apoyo con los que están a mi lado, cómo pido ayuda a un vecino, cómo pido ayuda a un amigo, sino poner la mirada en Dios. Quizás no es fácil, pero es el primer reto para la fe de los líderes. ¿Cuántos están dispuestos a asumir ese reto? Poner la mirada en los cielos, poner la mirada hacia arriba antes que alrededor. ¿Cuántos están dispuestos? Lo segundo, versículo 9 al 11. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de corazón, de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto. Diga conmigo: hizo voto. Dígalo fuerte: hizo voto. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Hizo un pacto. Entendió el poder de un pacto. Lo segundo que quiero compartir en esta noche es esto: entender el poder de un pacto. Ella dijo: si tú me ves como estoy orando, como estoy quebrantada, como estoy clamando a ti, y te dignares a darme un hijo, lo que a ella le faltaba, lo que a ella la afligía, yo hago voto, yo me comprometo, yo pacto contigo para dedicar ese hijo todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Entender el poder de un pacto. Ana aceptó el desafío de pactar. Ana entendió
que ese era el desafío para su fe. No solamente poner la mirada en Dios, sino atreverse a pactar. Algo que nunca había hecho antes. Algo que era nuevo para ella. Pero lo hizo, se atrevió a pactar. No quiso comprar un milagro, porque hay algo que necesitamos entender en esta noche. Pactar no es comprar un milagro. Pactar no es alcanzar la tarifa de Dios para una respuesta. Jamás la alcanzaríamos. Todo es por misericordia. Pero ese desafío para su fe, que se reflejó en un pacto, tuvo unos efectos. Ese desafío para la fe de Ana tuvo una respuesta, tuvo unos resultados que vamos a ver más adelante. Iglesia, quizás muchas veces como Misión Carismática Internacional hemos hablado sobre el pacto, sobre pactar, sobre comprometerse con Dios. Algo que yo quiero decirles en esta noche es que el pacto es una oportunidad para ver la gloria de Dios. El pacto es un desafío de fe. ¿Pactar es fácil o difícil? Su silencio lo dice todo. Pactar no es fácil. Desprenderse de algo no es fácil. Ana añoró muchos años un hijo, pero pactó desprendiéndose de ese hijo. Dijo: si tú me das un hijo, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que añoro? ¿Qué es lo que me aflige? Yo te lo doy. Y vuelvo a quedar sin nada, pero te lo doy. Pactar no es fácil. Al momento de pactar, las voces en nuestra cabeza abundan, dan muchas vueltas, se escuchan muchas cosas en nuestra cabeza. ¿Pero para qué? Pero es suficiente con lo que ya hago. Pero eso no es de Dios. ¿Sabe? Ana entendió cuál era el desafío para su fe, y era el valor de un pacto. Pero además de eso, ella entendió algo. Ella fue creativa. Diga conmigo, creativa. Creativa a la hora de pactar. Ella dijo: estoy pidiendo un hijo, lo que estoy dispuesto a dar por ese hijo es un hijo. Si quiero un hijo, ofrezco un hijo. Y eso fue lo que ella hizo. Nosotros debemos aprender algo, y es a ser creativos a la hora de pactar, a creer que esto es palabra de Dios, a creer que esto no proviene de un hombre, que esto no se trata de sugestionar conciencias, esto no se trata de mover emociones, esto se trata de entender el poder que hay cuando atendemos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán. Cuando habla Dios de la bendición de la obediencia, pactar es un desafío, no es fácil, pero tiene su recompensa. Tercero, la intercesión del líder. La intercesión del líder. Usted dirá: pero esto qué, no tiene pies ni cabeza. Verso 17. Tercero, la intercesión del líder. Versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué tal si esa es la rema para su vida en esta noche al salir de esta reunión? Ve en paz, la petición que has hecho, Dios la responderá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? ¿Qué es esto de la intercesión del líder? Recuerde la escena. Algo la afligía, ella hace un alto en el camino, decide orar, pero además de orar, decide pactar con Dios. Su líder la ve orando. La malinterpreta al principio, pero después la entiende muy bien. Y lo que hace el líder es orar por la petición de ella. Lo que dice el verso 17, palabras más, palabras menos, fue la oración del líder por su discípula.
diciendo, me uno a tu petición. Y lo que estás pidiendo, que Dios te lo conceda. Eso sencillamente es orar por la petición de un discípulo. Pero ¿qué relevancia tenía esto? ¿Qué importancia tenía esto? ¿Sabe? La oración del líder, la oración del pastor en este caso, se unió con la oración de Ana y ocurrió lo que dice la palabra en Mateo 18, 19. Leámoslo por un momento. Mateo 18, 19. ¿Qué ocurrió? Dice la Biblia, habla Jesús diciendo, otra vez os digo que si dos, diga conmigo, dos, dígalo bien fuerte, dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Tremendo. ¿Qué hizo Ana y su líder, Elí? Se unieron en oración y ocurrió lo que enseñó el Señor Jesús miles de años después. Se unieron para que dos estuvieran de acuerdo para pedir al Padre cualquier cosa y Él lo respondería. Pero ¿por qué el líder? ¿Saben? La existencia de un liderazgo. ¿Cuántos tienen líder acá? Si no tiene líder, mire, y ahí cerca suyo muchos líderes. La existencia de un líder tiene algo, tiene una razón de ser, y es que aporta cobertura, aporta protección, aporta seguridad. ¿Cuántos se sienten seguros con su líder? Vale. ¿Sabe? Es momento de dejar de mirar a nuestros líderes viendo solamente sus defectos. Muchas veces se ha predicado de Elí en este pasaje diciendo que era un falto de discernimiento porque pensó que Ana estaba borracha, que Elí no tenía activados sus oídos y su visión espiritual. No, simplemente Elí no era un adivino para saber qué era lo que le pasaba a Ana. Y es una lección para nosotros como discípulos. Nuestro líder no es un adivino. Dios revela cosas, Dios muestra cosas, claro que sí. Pero lo que nos enseña este pasaje es que Ana fue y le dijo, no, yo no estaba borracha, yo lo que estaba era orando porque esto es mi necesidad. Y después de que se lo dijo, Eli le dijo, bueno, me uno a tu oración. ¿Sabe? Este es otro desafío para nuestra fe y es involucrar a nuestros líderes. Involúcrenos. Métanos en sus peticiones, métanos en sus sueños, porque escrito está que si dos de ustedes se unen para pedir al Padre cualquier cosa, Él lo dará. Amén. Amén. Entonces, usted ya sabe otro desafío para su fe y es vincular a su líder en su petición. Líderes, se aumenta el trabajo. Busque a su líder, no lo deje ir hoy, dígale, vea, esta es mi petición. Esto es lo que yo anhelo. Unámonos en oración para que ocurra lo que dice el versículo 17. Jehová te conceda aquello que has orado el día de hoy. ¿No le parece profético? ¿No le parece profético que Dios hoy le diga eso a usted? A mí sí. Jehová te conceda aquello por lo que estás orando. Ese fue el reto de fe para Ana en este caso. Vinculemos a nuestros líderes. Unámonos en esa intercesión, unámonos en esa oración para que Dios responda. Amén. Lo cuarto sí. La respuesta de Dios al pacto. La respuesta de Dios al pacto. Versos 19 y 20. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel,
por cuanto lo pedí, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Lo cuarto, la respuesta de Dios al pacto. ¿Sabe? Podemos pasar este pasaje a la ligera, pero en estos dos versículos podemos encontrar el amor tan grande de Dios. Podemos encontrar la fidelidad tan grande de Dios. Recuerde esto. Verso 1. Todos los años, esta mujer subía con su esposo a adorar y no tenía hijos. Cuando la Biblia dice todos los años fue porque obviamente fue más de 2 años, mínimo de 2 en adelante. Si dice todos los años, fue un buen tiempo. Todos los años de aflicción. Pero Ana decide pactar. Decide unirse con su líder para interceder. Y dice la Biblia que al año siguiente tenía al niño en sus brazos. Pienso que cuando ella tuvo a su niño, a Samuel en sus brazos, dijo: yo hubiera sabido, me habría ahorrado años de aflicción. Si hubiera sabido que Dios es fiel, que Dios responde, me habría ahorrado años de aflicción, de sufrimiento, años de esterilidad, años de pobreza, y hubiese pactado con Dios antes. Me hubiese comprometido en pacto con Dios. ¿Sabe? Cuando nuestra fe es desafiada y nosotros atendemos ese desafío, Dios contesta. Cuando nos determinamos a oír y obedecer la palabra de Dios, Dios acorta los tiempos para ver la bendición. Dios acelera los tiempos para ver la bendición. Una mujer, años de esterilidad, simplemente hace un alto en el camino y al año siguiente ve la respuesta a su oración. ¿Cuántos quisieran ver respuesta a una oración? Todos deseamos ver una respuesta. Todos deseamos ver ese milagro. Ana logró verlo, logró ver la fidelidad, logró ver el cumplimiento, la puntualidad de parte de Dios. La aflicción que duró muchos años, en tan solo un año después de pactar, Dios respondió. Lo quinto, verso 24 al 28. Son 20 puntos, no se preocupe. Verso 24 al 28. Que llamen más tarde. Después, verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Diga conmigo: Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Lo quinto, Ana cumple el pacto. Ana cumple el pacto. Dios es fiel, Dios responde a tu oración. Dios es bueno con sus hijos. Pero a veces los hijos, cuando recibimos la bendición de Dios, se nos olvida de dónde proviene. Oramos por un empleo, pero después el empleo nos absorbe de tal forma que se nos olvida que Dios fue quien nos lo dio. Oramos por hijos y después que Dios concede los hijos, ponemos la excusa de que ese hijo, que esa bendición de Dios nos impide servirle a Dios. No podemos ir a la iglesia porque es muy temprano y hace frío, o porque es muy tarde y también hace frío. No podemos, es muy lejos. Nos olvidamos de ese día en que estábamos clamando, pidiendo, afligidos, poniendo la mirada en el cielo. Nos olvidamos. Pero Ana no lo olvidó. Ana se acordó, dijo: ya el niño está más grande, tiene 4 añitos aproximadamente.
voy a cumplir el pacto. 4 años. ¿Sabe? Mi hija cumple 4 años en 3 meses. Y es una edad fantástica. Todas las edades de los hijos son fantásticas, pero voy a hablar de esta. Es maravilloso ver cómo hablan, cómo entienden, cómo aprenden, cómo descubren cosas. Y cuando estaba así, Samuelito, a Ana le tocó ir a cumplir el pacto. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Muy difícil. Pero Ana se acordó de dónde había salido ese niño. Ana se acordó quién le había dado esa bendición, quién había contestado en menos de 1 año su oración, después de muchos años de dolor, de aflicción. El niño bien tiernito, bien cachetón, bien sus crespitos larguitos, así me lo imagino, no es que así era. Y lo llevó. No sé si se pueda comparar con el primer día de jardín, que uno deja al niño y el niño no llora, sino que llora el papá. Ese día yo me puse unas gafas, la llevé, chao mi amor. Y después llorando más que el niño. Yo me imagino que para Ana no fue fácil. Pero Ana recordó cuál era el desafío para su fe. Fue pactar, pero además de pactar, viendo la bendición de Dios, fue cumplir el pacto. Cumplir. Dígale al lado, dele un codazo y dígale, cumpla el pacto. No tan duro, porque es que hay unos que ya toca, es orar por sanidad interior del golpe que le dieron. Eso nos pasa mucho en la iglesia. Pactamos, venimos al frente al altar, Dios hace el milagro y Dios hace el milagro y nos da amnesia. Pacto. No me suena. Ana no lo olvidó. Ana cumplió. Ana no se distrajo con su bendición. Ana no se engolosinó con su bendición. Ana no demoró el cumplimiento del pacto. Y ese es un reto para nuestra fe, cumplirle a Dios. Si tú has pactado con Dios, cúmplele. Si tú vas a pactar con Dios, cúmplele. Lo sexto, y con esto termino. La recompensa de cumplir los pactos. La recompensa de cumplir los pactos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 20 al 21. En la página siguiente, capítulo 2, verso 20 al 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, a Ana, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Otra vez el líder orando. Y visitó Jehová a Ana, a la estéril, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La recompensa de cumplir los pactos. Iglesia, hoy le pido a Dios que corra un velo y que entendamos el poder que hay cuando pactamos con Dios y le cumplimos. La estéril, la por muchos años afligida, amargada, lloraba, no comía, pacta con Dios. Dios le da un hijo. Ella cumple el pacto y note cómo Dios la recompensa. Le da 5 hijos más. 5 hijos más. ¿Cuántos quisieran 5 hijos más? Recuerde que la bendición de Dios no añade tristeza, es la que enriquece. Más de una se queda como 5 hijos más. Dios es bueno. Dios es el único que bendice con añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Todo por entender que su fe debía ser desafiada. Ella pudo seguir años y años, amargada, estéril. Quizás su amargura hubiese dañado su matrimonio y su esposo la hubiese abandonado y hubiese quedado sola, desprotegida, en la calle. Pero un día ella dijo: hasta aquí llegó mi vergüenza, hasta aquí llegó mi aflicción, y voy a desafiar mi fe y voy a pactar con Dios. Y Dios recompensa en sobremanera. 5 hijos, además de Samuel, 6 en total. La que un día fue estéril, la que un día no concebía, la que un día era avergonzada, aquella que no tenía célula, aquella que vivía pobre, aquella cuya familia estaba en destrucción, aquella familia que vivía afligida por enfermedades crónicas. Pactan y Dios recompensa y trae añadidura y bendice sobrenaturalmente. Iglesia, es tiempo de desafiar nuestra fe. Es tiempo de creer en el poder que hay al pactar con Dios. Es tiempo de sacar a un lado la basura, las cucarachas que hay en la cabeza, y creer lo que dicen las Escrituras, creer lo que dice la palabra de Dios, creer que si tú pactas con Dios, Dios es fiel, Dios es justo, responde a tu pacto, responde a tu oración y te da en sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén? Su fruto, su respuesta no tarda. Más tardamos en comprometernos, más tardamos en creerle. Fue solamente dar ese paso de fe, desafiar su fe, creerle al Señor, y Él desató la sobreabundancia. En vez de un hijo, tuvo 6. Ya no le servía tener un carro pequeño, le tocó comprar un bus para llevarlos a visitar a su hermano Samuel. Y Dios la bendijo. ¿Y para qué seguimos diciendo quién llegó a ser Samuel? Samuel, último gran juez de Israel, ungió a Saúl, juzgó por más de 40 años, irreprensible, ungió a David, usado por Dios. Todo de un pacto. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse con Dios? ¿Qué tal si se pone en pie en esta noche? Póngase sobre sus pies en esta noche. Cuando Dios me regaló esta palabra hace unas cuantas semanas, la compartí con mi equipo de 12, pero Dios volvió a hablarme sobre ese tema, y Dios volvió a repetirme cuál era el estado de Ana. No simplemente que era estéril, sino que ese quizás es el estado de muchos de nosotros en el liderazgo. Muchos de nosotros quizás estériles en nuestras células, estériles a la hora de reproducir líderes, afligidos en las finanzas, años y años y años, creyendo que es una prueba, creyendo que es tu cruz, enfermedades crónicas en la familia, creyendo que es simple genética, creyendo que es simple biología. Quizás más de uno de los que estamos en este lugar estamos como Ana. Pasan los años, vemos como otros son bendecidos, pero nosotros seguimos llorando, amargados. Se cierra un ciclo, se evalúa un trabajo y nuevamente estamos como empezamos.
¿Qué tal si tú haces lo que hizo Ana? Y en vez de decir, bueno, viene otro año de esterilidad, ¿qué tal si tú te atreves a decir, basta ya? Hoy confronto mi vergüenza, hoy confronto mi aflicción. Basta ya. No quiero un año más de esterilidad. No quiero un año más de escasez. Basta ahora mismo. Y como Ana se determinó y derramó su corazón delante de Dios, tú hablas con el Señor y le dices, Señor, yo quiero una respuesta en mi ministerio. Yo quiero una respuesta en mi célula. Basta ya de abortar células, cerrándolas. Determínate en esta noche. No volverás a cerrar una célula. No se repetirá el ciclo. Basta ya. Hoy tú estás como Ana en la casa de Dios, en el monte de Dios, donde está su presencia y Él está con el oído inclinado para escucharte. ¿Qué tal si como iglesia derramamos hoy nuestro corazón delante de Dios? No te preocupes por el que está a tu lado. Es tu tiempo, es tu momento con Dios. Es tu hora para decir, basta ya de vergüenza. Basta ya de ser los últimos. Basta ya de ser aquellos que tienen que sobrevivir y no vivir en sobreabundancia. Ana derramó su corazón delante de Dios. ¿Qué tal si hoy hablas con el Señor? ¿Qué tal si hoy le dices, mi Dios, llevo tantos años, creo en tu palabra, creo en tus promesas, tú conoces mi corazón, sabes que te amo, pero hoy te digo, hay algo fuera de orden en mi vida, y es la esterilidad, y es la esterilidad en el ministerio, es la incapacidad para levantar una generación de líderes, es la escasez, es el endeudamiento, Señor. Basta ya. Hoy desafío mi fe y pongo mi mirada en ti. No miro al alrededor. No miro cómo está mi hermano. No miro cómo está mi vecino. Hoy pongo la mirada en ti y derramo mi corazón. ¿Qué tal si levantas tus brazos y hablas con Él de manera genuina? Él está aquí para oírte. Él está atento a la voz de sus hijos. Padre, como iglesia, hoy determinamos que terminó, se acabó los años de vergüenza, los años de aflicción, los años de escasez, los años de estancamiento, los años de esterilidad, los años de no tener tierra. Hoy determinamos, Señor, que se acaban. Hoy decidimos, Señor, levantar la mirada a ti. Hoy decidimos creer que si no ponemos los ojos en ti, seguiremos años y años frustrados, adoloridos, Señor. Amado Dios, hoy yo te pido que oigas la oración de tus hijos. ¿Cuántos de ellos, Señor, cuántos líderes han caminado en fidelidad, han caminado en obediencia, Señor? Pero hay algo que aflige sus corazones, mi Dios. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús que respondas. Responde, Señor, responde su clamor. Hoy en el nombre de Jesús te pido que oigas a aquel hombre, a aquella mujer que por años
ha pedido un milagro, Señor. Que este sea tu tiempo, que este sea el tiempo para que se rompan cadenas de maldiciones generacionales. Que este sea el tiempo, Señor, para que se abran las ventanas de los cielos y venga la promesa de tu bendición a cántaros en sobreabundancia. Padre, que esas multitudes como estrellas que tú has prometido conforme a tu promesa a Abraham sea una realidad para tu iglesia en Medellín, Señor. Para cada líder que con tanto amor, Señor, semana tras semana va a su célula. Para cada líder que con tanto amor, Señor, añora la salvación de sus familias, añora la salvación de sus amigos. En el nombre de Jesús, hoy comprendemos cuál es el desafío para nuestra fe, iglesia. Y si tú has comprendido cuál es el desafío para tu fe, es entrar en un pacto con Dios. Pacta con el Señor, pacta con el Señor. Y si tu deseo es hacerlo, yo quiero pedirte que levantes tus brazos al cielo en señal de compromiso y de rendición. Nadie te estará fiscalizando, nadie estará pendiente de tu oración aparte de Dios. Tú decides hoy pactar con el Señor. Tú decides hoy hacer un voto como lo hizo Ana. Si tú respondes mi clamor, Señor, yo hago voto a ti. ¿Qué tal si haces voto con el Señor y pactas algo como lo que hizo Ana? Algo de sus entrañas, algo que ella amaba, algo que ella anhelaba con toda su alma, pero estuvo dispuesta a entregarlo. ¿Qué tal si hablas con el Señor y le dices: Señor, yo me comprometo contigo a levantar esta casa, a levantar esta obra, a que nunca se cierren las puertas de este hogar, que es la casa de Dios, para que miles te conozcan? ¿Qué tal si tú hoy determinas pactar con Dios? Hizo voto a Jehová de consagrar su hijo y que no pasara navaja sobre su cabeza. Radicalidad, compromiso, entrega sin disculpas. ¿Qué tal si hoy pactas con el Señor? Dile: Padre, yo hoy pacto contigo porque tú estás desafiando mi fe. Hoy yo pacto contigo de entregar mi vida, entregar mi familia, entregar aún mis finanzas, Señor, delante tuyo, porque yo sé que tú eres un Dios de pactos, un Dios que responde, un Dios que no simplemente compensa, sino que recompensa. Amado Dios, hoy yo te pido, Señor, que oigas el pacto de tus hijos, que ellos entiendan el valor que hay en sus palabras y no dejes que ese pacto, que ese compromiso caiga en tierra. Te pido en el nombre de Jesús que respondas. Responde, Señor, porque la misma actitud que ellos hoy tienen para clamarte es la misma actitud que tu iglesia tiene para cumplir ese pacto. Padre, quizás pactar no es fácil, quizás pactar duele, Señor, pero hoy creemos que ese es el desafío, hoy creemos que ese es el reto, hoy creemos, Señor, que esa es la puerta que tú abrirás para traer bendición aún más grande. Si hasta el día de hoy tú no has sido fiel con tus diezmos y tus ofrendas, que este sea el tiempo para pactar con Dios esa fidelidad. No te dejes robar la bendición. No permitas que dardos del adversario caigan sobre tu mente, trayendo voces extrañas. Habla hoy con el Señor. Habla con el Señor. Él está pendiente de tu voz.
Él está atento a ese compromiso, a ese voto que tú harás. Iglesia, si nos mantenemos fieles, Él nos pondrá sobre cosas mayores. Él nos pondrá en cosas más grandes. Y eso que tú has pactado, Dios no solo te responderá, sino que así como en la vida de Ana, en sobreabundancia vinieron los hijos, mucho más de lo que ella pidió. Iglesia, hoy Dios te dice: hijos, yo doy más de lo que incluso tú puedes pedir. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tengo preparadas para mis hijos que me aman y claman día y noche. No temas pactar. Yo no defraudo como defrauda el hombre. Yo no miento, dice el Señor. Y así como la Escritura dice que respondió al pacto, al voto de Ana, su respuesta vendrá sobre Misión Carismática Internacional de Medellín. ¿Qué tal si levantas tus brazos al cielo y empiezas a adorarle? Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a entregarnos en este lugar. Iré esperándote, Jesús, esperándote. Nuestras manos alzamos al Rey. Te adoramos, Señor. Cantamos aleluya. Mira, estoy dispuesto a esperarte, Jesús, esperándote. Nuestras manos alzamos al Rey. Dile: te adoramos, Señor. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Ahí con tus brazos en alto, tú que ya has hecho voto con el Señor, tú que ya has pactado, solo Dios oyó tu pacto, solo Dios escuchó tu voto. ¿Qué tal si le dices: Señor, ayúdame a cumplir, ayúdame a ser obediente, ayúdame, Jesús? Que tu respuesta no me distraiga, que yo no demore jamás el cumplimiento de mi pacto contigo, Señor. Que yo no demore jamás ese paso, ese desafío para mi fe. Y desde ya, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque milagros sobrenaturales veremos en este lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Veremos milagros en este ministerio que se multiplicará como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Veremos pescas milagrosas, jornadas de salvación, sanidad y milagros. Líderes levantándose,
moviéndose en diferentes áreas en esta nación. Desde ya te damos gracias, porque por el voto, por el pacto de tus hijos, tú harás proezas. Tú responderás aún cosas más grandes, Señor. Se romperán cadenas de enfermedad generacional. Y vendrá una provisión como nunca antes. Prosperidad, sobreabundancia. Ocurrirá como en la vida de Isaac. Y sembró Isaac aquel año y recogió al 100 por 1. Es la palabra para la iglesia. Y como lo leíamos en la escritura, Jehová te conceda aquello por lo cual has orado, y vuelve a casa. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu iglesia y te adoramos. Te amamos con todo el corazón, Señor. Tú eres único, tú eres fiel, tú eres soberano, Señor. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, todo el poder. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Te amamos, Jesús. Te bendecimos, Rey. Tú eres Dios de pactos. Guardas tus promesas, cumples tus palabras. Eres Dios bueno, eres Dios bueno, eres Dios bueno, eres Dios bueno. ¿Qué tal ese fuerte grito de victoria?